Bienvenidos y apreciados radiohistoriadores, inteligentes, creadores y trabajadores por una sociedad permanentemente democrática en superación constante en esta tierra de gracia, Venezuela. Radiohistoriadores, este es el programa número 308 de Historia Crítica o Crítica a la Historia, sin cadenas y de manera productiva en el conocimiento histórico a través de Radio Aragua 1010 AM, la estación del Búho Simpático, fundada por don Jesús María Labrador, iniciando sus transmisiones el 7 de abril de 1962. Son 59 años haciendo historia desde Cagua, en el centro de los bellos y fértiles valles de Aragua, para Venezuela y el mundo, vía internet todos los domingos a las 7 de la mañana. Nos pueden seguir y suscribirse a nuestro canal YouTube Historia Crítica o Crítica a la Historia. Domingo 23 de mayo de 2021. En nuestra historia contemporánea hay un 23 de mayo histórico, pero en el año de 1899. Es la invasión desde la afuera de Cúcuta que inicia la llamada Revolución Liberal Restauradora, encabezada por el general Cipriano Castro, con un segundo en el mando, el general Juan Vicente Gómez, ambos compadres y socios en negocios no santos fronterizos. También lo acompaña un joven bachiller, Eleazar López Contreras. Es la invasión de los 60. Entran en Caracas en octubre de ese mismo año. Y ahora no son 60, son unos 2.000 hombres armados. De manera que después de ese recorrido muy parecido a la campaña admirable liderizada por el libertador Simón Bolívar en 1813, esa etapa histórica la han caracterizado con el nombre de hegemonía andina por su origen regional, los andinos. Casi todos eran del Táchira. Sin embargo, debido a la profunda crisis, esta fue alimentando e incorporando a hombres de otra región. Este ciclo histórico lo cerró el general Isaías Medina Angarita cuando es derrocado el 18 de octubre de 1945 por un golpe de Estado, que la llamarán la Revolución de Octubre, donde jugó un papel importante el mayor para aquel entonces Marcos Pérez Jiménez, también del Táchira, pero de formación militar profesional de escuela, junto con los adecos. Es un proceso histórico desde octubre de 1899 hasta octubre de 1945. Hacemos esta referencia histórica porque el tema de hoy es la fundación y desarrollo del diario El Nacional, hoy día en una situación difícil. No tan solo su acorralamiento por parte del régimen Chávez madurista, sino con un aspecto muy caro en mayúscula, la libertad de expresión. El problema no es nuevo, es un viejo problema. Durante todo el siglo XIX, 1830-1899, la libertad de expresión estuvo sujeta al compromiso o no con el régimen. Si era laudatorio, adulante, sumiso al gobierno, tenía buena esperanza de vida. De lo contrario, eran castigados por ejercer la crítica o por proponer cosas o ideas nuevas. Los castigos pasaban por el cierre del medio de comunicación o de la imprenta, así como la cárcel o la expulsión del país. Algunos escogían el camino más fácil de la adulación, el servilismo, y otros buscaban la vía de no meterse en nada que molestara al gendarme de turno. Se dedicaba en esos medios impresos a noticias generales, comentarios de otros países cuyos problemas no habían que relacionarlos con los nuestros. La vida social, costumbres y efemérides eran los platos fuertes. Mucha chismografía, abundante la chismografía.
Algunos osados expresaban e imprimían su criterio, su crítica a través de los chistes, de las parábolas o caricaturas. Las caricaturas era el mejor lenguaje cuestionador. Muy temprano, en los inicios de la República, después de la Guerra de Independencia, siendo presidente el general Carlos Sublet, un funcionario muy adulador le decía a Sublet que a través de las caricaturas se estaban burlando de él. Había que tomar medidas, le dice el funcionario, y el general presidente Sublet le dice que no, porque lo malo es cuando el presidente se burla del pueblo. El pobre hombre, el funcionario, más nunca le habló del citado tema. De manera que nosotros nos encontramos también gobiernos autoritarios. Los gobiernos autoritarios hegemónicos militaristas de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez se caracterizaron por la terrible persecución a la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento y al debate de las ideas, programas y proyectos políticos ideológicos. Los gobiernos de López Contreras, 1936, 1941, y Medina Angarita, 1941-1945, representaron una apertura democratizante, la cual fue estimulada por el proceso democrático de los gobiernos de Rómulo Betancourt y Rómulo Gallego y cortada abruptamente por el golpe contra Gallegos en noviembre de 1948. La nueva hegemonía militar encabezada por Delgado Chalbaud frena ese avance de la libertad de expresión, del libre debate y de la organización hasta el 23 de enero de 1958, cuando es derrocada la dictadura de Pérez Jiménez. Fueron 10 años de la imposición del pensamiento único, hegemónico de la dictadura militar. No hubo libertad de expresión, solo libertad de represión con la seguridad nacional. Estas tristes historias son historias tristes de nuestra historia política. Por eso vamos a hablar hoy del diario El Nacional. Fue fundado un 3 de agosto de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Pese al conflicto, Venezuela vivía una bonanza creciente. El petróleo cobraba más importancia por ser la energía que movía los motores de la guerra, carros, camiones, tanques, buques de guerra, la industria pujante de armamento y todo lo concerniente al aparato militar e industrial. Era aún más estratégico. Venezuela, una verdadera fuente segura de ese combustible. Ya nuestras guerras civiles pertenecían al siglo XIX. Nuestro país era en ese momento más urbano. Leer y escribir se convertía en una verdadera aspiración alcanzable a corto plazo. La fluidez de ideas y de los nuevos procesos industriales y comerciales tocaban también un nuevo mercado consumidor, los lectores. Cada vez era mayor el interés por informarse de lo que ocurría adentro y por supuesto lo de afuera. Las guerras, las nuevas mercancías y un interés por leer, por informarse. Más estudiantes, más profesionales, más obreros y también muchos políticos de todas las tendencias. Venezuela, entre 1936 y 1943, comenzó a llenarse de nuevos periódicos, revistas y libros. Una clase media en crecimiento. Caracas estaba abandonando su bucólica imagen de los techos rojos. Las vías de comunicación se alargaban y se ensanchaban cada vez más. Nuevas carreteras, la compra creciente de vehículos y el desarrollo de la aviación comercial posibilitaban un mayor intercambio entre la capital, la Caracas moderna, y núcleos urbanos en expansión en el interior
con un dinamismo creciente que significaban las posibilidades de éxito de un diario, de un periódico distinto a los tradicionales. Las condiciones estaban dadas para un diario que rompiera la tradicionalidad descrita anteriormente y que se montara en los nuevos horizontes y de las olas modernizadoras. Ya el periódico en aquel entonces se imprimía a medianoche y en la madrugada estaba en camino y anunciando ya al nuevo lector. Esta fue la apuesta que hizo la familia Otero el 3 de agosto de 1943, cuando sacaron a la luz pública el primer número de un diario innovador, El Nacional, que habría de convertirse en un diario de amplia circulación en toda Venezuela, portavoz no solo del acontecer noticioso, sino también en el orden cultural de destacados escritores del país y del continente. Esto nos lo dice el profesor universitario y especialista en el tema, Marcelino Bisbal. De manera que se inicia un nuevo proceso. ¿Y cómo fue ese proceso? El fundador del Nacional y financista fue Enrique Otero Vizcarrondo. Él nació en Cumaná en 1884, comerciante en las zonas de Cumaná y Barcelona. En Barcelona nace su hijo, Miguel Otero Silva, el 26 de octubre de 1908. El comerciante Enrique Otero, antiguo mesista, colaboró con los organizadores de la invasión del Falque en agosto de 1929 por la zona de Cumaná. Se traslada más tarde Otero a Caracas con sus hijos y continúa sus actividades comerciales, entre ellas su interés por sacar un periódico. Son los primeros años de la década de los 40. La Segunda Guerra Mundial se extendía y se intensificaba. Sin embargo, Enrique Otero Vizcarrondo viaja a los Estados Unidos para comprar máquinas de impresión. Su interés inicial era para imprimir la revista humorística del Morrocoy Azul, pero hay otra idea más novedosa: sacar un diario, El Nacional. Otero Vizcarrondo se convierte en su presidente fundador hasta su muerte ocurrida el 27 de diciembre de 1952. Su hijo, Miguel Otero Silva, es el primer jefe de redacción del Nacional y director el poeta Antonio Arraiz. Miguel Otero Silva ya era un hombre público. Fue parte activa del movimiento estudiantil de febrero de 1928 contra la autocracia gomecista. Se vincula a núcleos comunistas y de poetas. Igualmente se vincula a la conspiración militar del 7 de abril de 1928 y al año siguiente aparece en la toma de puestos policial y militar en Curazao para invadir por Falcón y abrir un frente militar contra la dictadura de Gómez. Fracasan. Otero Silva se va a otros países y regresa en 1936. Continúa con su labor literaria y política. Al año siguiente es expulsado de Venezuela por comunista y regresa cuando Medina Angarita asume la presidencia. Edita su novela Fiebre. En 1941, con un grupo de intelectuales, funda el Morrocoy Azul y más tarde el diario El Nacional. Mientras El Nacional se consolidaba como empresa comercial, marchaba su solidez como editorial de libros y revistas, y los famosos encartados y ediciones especiales, entre ellas la del propio aniversario, que en términos prácticos era un libro de regalo, muchas páginas y contenidos. Amenaza de cierre, muchas. Sanciones también, muchas. Hubo un cierre por 3 días, es decir, una sanción. Ocurrió en plena dictadura de Pérez Jiménez. Y la fina vena humorística, tal vez de Miguel Otero Silva y su pandilla de amigos, publican una foto muy grande de los 3 coroneles jefes de la Junta Militar: Pérez Jiménez,
Mario Vargas y Joera Páez, y al renglón seguida un comentario con una manteca muy popular en aquella época llamada manteca los tres cochinitos. El régimen militar entendió aquello como una burla a la majestad del poder y a las sanas costumbres y a la moral pública. Sin embargo, la Junta Militar ni expropió, ni clausuró, ni saboteó al diario. Otro incidente muy fuerte con el diario El Nacional fue en los inicios del mandato de Rómulo Betancourt en 1960. El Nacional, a través de reportajes y artículos, se inclinaba mucho por la revolución cubana liderizada por Fidel Castro. La Asociación Nacional de Anunciantes, ANDA, hace presión para que cambie la línea procubana. ANDA era expresión publicitaria de las petroleras, Creole y Shell, Refresco, Coca-Cola y Pepsi, de las empresas Mendoza, de los Bolmer, de la electricidad de Caracas, de las empresas de Nelson Rockefeller, de la cerveza Polar y Caracas, de los CADA, de los CIAR, entre otras firmas importantes. La amenaza era muy simple: cambio de línea editorial y salida de la jefatura de redacción de Miguel Otero Silva si no le quitaban la publicidad. El Nacional resistió unas semanas, pero la crisis tocaba las puertas. El diario El Nacional concilió y vinieron a dirigirlo hombres como Arturo Usla Pietri y Ramón J. Velázquez. Otra crisis importante del diario El Nacional fue a raíz del intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. El gobierno de Carlos Andrés Pérez aplicó una censura a toda noticia que en forma directa o indirecta le beneficiara a los golpistas. Instaló en cada diario un censor. Habían diarios que no tenían necesidad de enviarles censores porque desde su nacimiento eran estériles en la libertad de expresión. El gobierno, por supuesto, envió un censor a El Nacional, un profesor en lenguaje en la mano de un lápiz rojo y otro con tinta, un lapicero recargable también rojo. Siempre la censura, lamentablemente, se hace con tinta roja, rojita. Estaban suspendidas las garantías. El censor se instaló en el diario. Utilizó mucha tinta roja y la directiva del Nacional aceptó el reto. Está bien, no se publica lo censurado, pero lo censurado que le quita fluidez y armonía al reportaje o al artículo, nosotros, el Nacional, expresamos nuestro descontento y dejando todo el espacio en blanco. Esta es nuestra libertad de expresión. Por supuesto, el diario salió con espacios en blanco donde decía información censurada. A los 3 días el censor no fue más y el diario siguió con su libertad de expresión. Radios oyentes. Hay que estar radio pilas. Al señor Diosdado Cabello y al régimen con su demanda no le interesa el beneficio material de los resultados de la demanda. No, a él o a ellos no le interesa hoy en día 2021. Ellos ya no son pobres. El interés básico es la hegemonía comunicacional, tipo Cuba fidelista. Su interés es el pensamiento único, que los medios de comunicación social no expresen crítica. Hay muchos hechos contemporáneos, como ejemplos en Venezuela, el cierre de Radio Caracas Televisión y Radio Caracas Radio, así como decenas de emisoras en el interior y también de periódicos. Han desaparecido revistas. Todas estas felonías ante las sanciones gringas, imagínense ustedes. El papel periódico está en manos de la empresa del gobierno llamada Alfredo Maneiro. Hasta han malogrado la memoria
de este legendario luchador social. Ni siquiera se puede decir como el seminario humorístico El Camaleón, un rato con el gobierno y otro rato con la oposición. Solo le interesa al gobierno la hegemonía del poder, del lápiz rojo, rojito, el color histórico, de la censura y del sepulcro, por un ratico, ojalá que así sea, de la libertad de expresión. Muchas gracias, le habló el profesor historiador Ángel Silin, y síguenos por nuestro canal YouTube Historia Crítica o Crítica a la Historia.